Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de tenerlos en este nuevo webinar de PCM. En el día de hoy vamos a tocar el tema de las mejores prácticas de monitoreo para sistemas de bombeos de cavidades progresivas PCP. Y en el día de hoy los estaré acompañando por mi persona, Miguel Ruiz, gerente de operaciones de PCM para Latinoamérica, y también Wilmer Romero, también ingeniero de aplicaciones para PCM, a quien le voy a dar el pase en este momento para su introducción y continuará con la presentación de una vez. Buenos días, bienvenidos todos nuevamente. Mi nombre es Wilmer Romero, ya algunos me conocen. Soy ingeniero mecánico y me desempeño como ingeniero de aplicaciones para PCM ya desde hace unos años atrás. Hoy vamos a hablar de las mejores prácticas para el monitoreo de los sistemas BCP. Vamos a iniciar con un concepto muy corto. Primero vamos a decir qué es el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? En general es cualquier cosa que nosotros podamos medir en el pozo para observar su estado y cómo funciona nuestro sistema. En las próximas diapositivas nosotros vamos a tocar algunos temas y vamos a poder discutir las variables que se pueden medir cuantitativamente. Pero también es importante ahorita resaltar las cosas que no se pueden medir. También siguen siendo importantes y deben formar parte de las comprobaciones que nuestros operadores de campo, ingenieros de optimización, ingenieros de monitoreo, hacen cada vez que visitan un pozo o hacen su recorrido de chequeo. Estas cosas que no se pueden medir son como algunos sonidos en el cabezal, fuga en el tubing box. No es una variable cuantitativa, pero debe reportarse porque viene a ser parte de lo que es un monitoreo. Podemos tomar mediciones en fondo para hacer el monitoreo o en superficie. Algunas de las variables que nosotros podemos tomar en superficie vienen a ser las RPM, el torque, temperatura de superficie, presión de cage, del revestidor o casing, la presión de línea, y podemos hacer mediciones o registros de variables en fondo como la PIP, la temperatura de succión, entre otras. Estas mediciones pueden ser de dos tipos, pueden ser automáticas o manuales. Algunas de ellas, las automáticas, pueden ser transmitidas en tiempo real y otras pueden ser grabadas para un posterior análisis. Ahora, vamos a ampliar un poquito el significado posterior análisis. Tal vez en el tiempo se trata o se tarda de que el operario tome una variable, la registra en su blog de notas o en su iPad, dependiendo de la aplicación que tenga, pero igual la toma in situ y no es vista en el centro de operación del operador, valga la redundancia, no vista en el centro operativo del cliente. Entonces, ese grabado para posterior análisis puede depender del tiempo, cuánto tarda el operador en llevar la data. Otra es la información que se guarda en un data logger o registrador de datos, que también hay que descargarla y trasladarla al centro de monitoreo y procesamiento, o aquellos que se bajan con un sensor de memoria, un medidor de memoria, que se baja al pozo y se retira solamente en el momento de intervención. Entonces, esa data está disponible para posterior análisis. Ahora vamos a hablar por qué monitorear un pozo. ¿Qué valor tiene esta acción? ¿Por qué se toman estas medidas? En realidad, monitorear un pozo para cualquiera que forme parte de un departamento de monitoreo o departamento de optimización de producción o departamento de ingeniería de producción, depende cómo se llame en cada país. Se trata de tres cosas. Lo que buscamos todos los que monitoreamos un pozo es prevenir las fallas,
se quieren entender las fallas que ocurren, cuál fue la causa raíz. Y además se quiere obtener la mejor producción posible del pozo durante toda su vida útil. En esta lámina mostramos optimizar la producción, es uno de lo que se persigue, el objetivo cuando monitoreamos un pozo. Evitar que la bomba funcione en seco, que es evitar una falla, que viene a formar parte de uno de los 3 aspectos. Proteger el resto del sistema es prevenir las fallas. Solucionar los problemas de operación y analizar las fallas. Aprender sobre el yacimiento, esta es la parte importante para optimizar nuestra producción. Y corregir o modificar cualquier hipótesis de diseño para mejorar la próxima iteración. Eso es importante cuando se hacen los diseños en software y nosotros diseñamos en función a la data más actualizada posible que tenemos en cada pozo. Ahora, ¿qué variables o qué parámetros monitoreamos cuando hace un monitoreo en superficie? Para cualquier ingeniero de optimización, de monitoreo de pozos o ingeniero de producción, en realidad debería disponer de todos ellos, los que están en esta lámina. Deberíamos disponer de velocidad, torque, presión de casing, temperatura de cabezal, presión de línea de flujo, nivel de fluidos, PIP si tienes un sensor de fondo. Lo ideal es disponer de todo. Aunque algunos solo sean una medida manual, una lectura manual, y otros vengan de una prueba ocasional como una prueba de producción, ¿sí? Pero es importante contar con todos ellos. Otra parte que es muy importante es la frecuencia con la que se registran estos datos. Dependerá si el sistema está automatizado y los registros de los datos están disponibles en tiempo real o son periódicos, como el caso de una prueba de producción o un nivel de fluidos, ¿no? Ahora, cuando ya nosotros vamos al monitoreo de superficie, desde el BFD, nosotros podemos monitorear, o de los instrumentos o interacciones que vamos a contar en superficie, está el BFD. El BFD nos da el parámetro velocidad y torque. El parámetro velocidad y torque siempre están sujetos a ciertos errores. La mayor fuente del error de la lectura de un BFD está en la introducción de la relación de transmisión para la transmisión por correas y poleas o la relación de engranajes para cabezales de accionamiento con engranajes. Hay que estar con mucho cuidado cuando se introducen estas variables en la configuración del BFD. Otra parte que nosotros monitoreamos en superficie son las variables presión de casing, presión de línea de flujo o presión de cabeza de pozo y la temperatura de superficie. Estos se hacen con medidores analógicos, donde el operador va y toma las lecturas y las registra en su base de datos, o con transmisión en línea con traductores conectados a SCADA, ¿ok? Que esa sería la parte de tiempo real. El nivel de fluidos, los disparos a nivel de fluidos funcionan muy bien en muchos de los casos y son una variable o son un valor bastante importante, pues ya que nos da la presión de entrar a la bomba. Pero hay ciertos casos que los niveles de fluido dan malas respuestas. Por ejemplo, si hay espuma en el pozo, nos da cierta incertidumbre de la verdadera BHP o presión de fondo del pozo. O en algunos tipos de completación, donde el pozo tiene muy reducido espacio anular entre el tubing y el casing, también nos puede dar cierto margen de error la medición con disparos de nivel de fluidos. Tenemos que estar pendientes también cuando manejemos datos de este tipo. Muchos departamentos hacen sus correlaciones, hacen sus correcciones de todo lo que es la variable de fondo para poder validar mejor su valor de presión. Además, cuando examinamos los datos de producción, que está en la parte de lo que es caudal y muestreo de fluidos, nosotros podemos contar con una prueba puntual hoy de producción del pozo como ingeniero de monitoreo, pero el nivel de fluido fue tomado una semana anterior. Entonces, esa parte debemos tener mucho cuidado que cuando estemos monitoreando en superficie y tengamos una presión de fondo ya tomada
esté asociada a otros parámetros. ¿Sí me explico? Si vamos a medir la tasa del pozo, nosotros debemos tomar ese mismo día la presión de fondo del pozo, tomar todas las variables del BFD y poder contar con la mayor información posible que nos haga un match de la condición real de operación de ese pozo en el momento en que se tomó la prueba de producción. Igual que el muestreo de fluido. Ahora, ¿qué monitoreamos en fondo? Vamos a monitorear en fondo. En fondo podemos monitorear presión y temperatura de entrada, presión y temperatura de descarga, vibración en algunos casos. La presión y temperatura de fondo es la más valiosa, ya que puede utilizarse para controlar la sumergencia de la BCP. Y al momento de optimización, ese es un valor muy importante de contar con él. La presión de descarga es menos importante, pero mucha gente cuenta con ella y es bueno tenerla. Se utiliza para comprobar la simulación que hicimos previa del pozo. Se puede utilizar para calcular la presión diferencial de la bomba y conocer o tratar de estimar en qué punto de la curva de la bomba estamos trabajando. Ahora bien, esta otra variable que es la temperatura de entrada de la bomba o la temperatura de descarga. Algunos usuarios utilizan la temperatura de descarga. Para mí la temperatura de fondo a la entrada es bastante importante. Es una variable que nos dice, en casos de pozos de alta tasa de gas, cómo se está comportando el gas libre a la entrada de la bomba. Un ejemplo, si nosotros vemos algún incremento puntual o sostenido en el tiempo a una determinada velocidad, podemos decir que tenemos mucho gas a la entrada de la bomba. Y nos puede ayudar a tomar una decisión un poco más acertada si bajamos velocidad para buscar la velocidad óptima y no producir tanto gas y un poquito más de caudal líquido. Y podemos ver si esa acción nos da un cambio en la temperatura de fondo. Eso se puede hacer. En aplicaciones de gas es bastante útil lo que es la temperatura de fondo. Otra aplicación de la temperatura de fondo que tenemos en práctica es determinar el modo de falla de algún componente del VHA. Podemos tener recirculación en la bomba por un tubo roto o podemos tener recirculación a nivel de la bomba por desgarramiento parcial de la bomba y vemos un incremento puntual de la temperatura de fondo. Sí, es una aplicación con alta tasa de gas. En aplicaciones con agua se puede ver un poquito, pero no es tan marcado como cuando es con gas. ¿Ok? Ahora, la fibra óptica que se menciona aquí son un poco diferentes. Pueden medir condiciones en muchos lugares de un pozo, normalmente cada metro. Hay aplicaciones especiales para esto. Nosotros no vamos a hablar mucho del tema de fibra óptica, pero sí cabe nombrarlas que se puede usar para determinar perfiles de erupción de agua o determinar el punto en el que se está entrando una erupción de agua en un pozo horizontal, por ejemplo. Ese nos da un perfil completo del patrón de presión y temperatura y con eso el ingeniero de reservorio y yacimiento puede determinar dónde hacer cualquier trabajo que amerite controlar esa migración del agua hacia el pozo. ¿Ok? Los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación están los sensores con cable. Son los más sencillos y son los más comunes. Pero pueden tener ciertos problemas de fiabilidad. ¿Por qué fiabilidad? Porque el cable que conecta el sensor hasta la superficie, si la tubería llega a rotar por inacción del ancla o algún pico de vibración que tenga el equipo, puede deteriorarse el cable y perder la comunicación. Son bastante costosos en algunos casos, dependiendo de la aplicación. Y, como mencioné, no se pueden usar en aquellos campos donde tengamos la necesidad de instalar rotadores de tubería. Los sensores inalámbricos son aquellos que vienen con transmisión Wi-Fi. Son sin cable
por lo que probablemente sean un poquito más fiables, ya que eliminamos el punto del cable, ¿no? Un punto débil. Pero tienen otras limitaciones, la duración de la batería, tienen una limitación por la profundidad. Si es muy profundo el pozo, necesita más repetidores a lo largo de la sarta de tubería, y eso pues puede aumentar su costo. Otro tipo de sensor, que es para aquel punto que vimos grabado para análisis posterior, son los sensores con memoria. No se pueden utilizar para optimizar el equipo de levantamiento artificial que se instaló en el mismo BHATL. Es decir, se bajó la bomba, esa bomba no se puede optimizar ni se pueden tomar decisiones con ningún dato de este guardado y registrado en este equipo, pero pueden ser muy buenos para la información del yacimiento y para análisis de falla. Para cuando vayamos al proceso de análisis de falla, la información que está recopilada allí de presiones de fondo y temperatura podrían servirnos para interpretar un poquito mejor la causa de falla. Vamos a ver cómo recopilamos los datos. Podemos hacer recopilación manual, automatizada y almacenado, automatizada y transmitido. Todo va a depender de la frecuencia de muestreo que nosotros estemos o seteemos en nuestro equipo. En el caso de los registradores de datos o data logger, que es un tipo de registro automatizado y almacenado, es posible que tengan por la rata de muestreo o el periodo de muestreo que se hace, muy pocos días de almacenamiento. Todo depende si le das un punto minuto a minuto, o si le das un punto cada día, o un punto cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo del intervalo de muestreo que quieras. Eso te va a dar un poquito más de tiempo de almacenamiento. Cabe resaltar en la parte de recopilación de datos que algunos tipos de datos solo se tienen casualmente, como las tomas manuales de fluido, que se hacen con un disparo de gas desde la superficie, y los caudales de las pruebas de los pozos. Entonces, esta parte es bueno que, como mencioné antes, que cuando se hagan pruebas de caudales del pozo, tengamos un nivel de fluido en el mismo momento o en la mañana o en la tarde, si las condiciones no han cambiado, de esa presión de fondo en la que se hizo la prueba de fluido. Automatizado y transmitido. Esa es la mejor forma o plataforma que puede contar un departamento de monitoreo, porque en estos sistemas todo lo que se recopila está automatizado, se transmite vía SCADA, el usuario lo puede ver en tiempo real y puede tomar decisiones mucho más acertadas de lo que es mejorar su funcionamiento para el equipo de fondo. ¿Okay? Tuve la suerte de trabajar con tiempo real y en verdad en condiciones en que los campos tienen condiciones particulares de producción, como muy baja presión de fondo, altas tasas de gas, sólidos. Otro punto sería producción de agua. Es muy bueno tener el tiempo real porque te ayuda a tomar decisiones en el momento justo y prevenir fallos y mejorar en muchos aspectos la productividad o la producción del pozo. Vamos a ver cómo se obtiene el valor de la medición. En esta lámina no vamos a hablar, yo no voy a hablar mucho, en esta lámina la va a atacar algunos ejemplos del valor de la medición, la va a atacar Miguel Ruiz. Pero esta es una lámina que nos dice un pequeño diagrama de flujo de qué buscamos con cada variable que medimos y cuál es el fin de esta variable, o debería ser el fin de tener esta variable disponible. A continuación viene Miguel Ruiz y le va a dar, continuidad a la presentación. Bueno, vamos a continuar de la lámina anterior donde vimos, digamos, varios casos para atacar durante el monitoreo. Vamos a atacar, digamos, más al detalle varios de ellos. No sin antes
recordarles, hay una sección de preguntas y respuestas en texto, las cuales, si quieren, tienen alguna duda, consulta, las pueden escribir y nosotros al final las atenderemos. Ataquemos, bueno, primero el tema de optimizar el rendimiento. Aquí lo que queremos es básicamente optimizar o maximizar la producción siempre y cuando no vayamos a generar cambios o fallas por el hecho de, digamos, llevar el pozo al máximo de su posible producción. Entonces, es importante, en este caso, el ajuste de velocidad para mantener un nivel de líquido óptimo por encima de la bomba. Evidentemente, conociendo pues cómo es el desempeño o el performance de cualquier pozo, a medida que yo tenga un nivel de entrada a bomba menor, mayor será la producción disponible. Eso es algo bastante natural que deberán conocer bastante. El interés aquí pues es mantener ese nivel lo más bajo posible dentro de las condiciones específicas del campo. Para ello, bueno, dependiendo de lo que dispongamos, sea toma de nivel de fluido, sea presión de fondo en tiempo real, y el caudal y velocidad como parte de apoyo de la información que tenemos necesariamente para tomar decisiones al respecto. Con esta información realizamos pues lo que son ajustes de velocidad dependiendo de si el nivel aumenta o disminuye de fluido en el pozo. Y buscando siempre el máximo de producción disponible, siempre y cuando respete digamos, las condiciones óptimas para evitar una falla. No necesariamente una de las fundamentales es evitar trabajar en seco, pero también puede ser evitar una irrupción, llamémoslo así, abrupta de arena o de gas o cualquier condición que sabemos ya por experiencia que puede causarnos una falla. Es muy importante cuando se estén haciendo variaciones de velocidad, conocer o tomarse el tiempo de la estabilización del nivel de fluido. Podemos ver que cuando hacemos una variación de velocidad, evidentemente va a haber una respuesta inmediata en caudal, pero en el fondo del pozo pues tienen que adaptarse el resto de parámetros de la presión entre la bomba o nivel de fluido. Y hasta que no tengamos estas condiciones estabilizadas, no deberíamos, digamos, proseguir o continuar o dar como por sentado que ya la optimización ocurrió, porque pueden haber ejemplos, digamos, durante este periodo que es transitorio, pueden ocurrir cambios que me vayan a arrojar, por ejemplo, mayor producción de gas, que posteriormente pueda tener como consecuencia que vaya a producir realmente menos de lo que venía produciendo anteriormente, a pesar de que estoy haciendo un aumento de velocidad. Pero por eso tengo que dejar que el pozo se estabilice para permitir que la condición que obtenga posterior a la variación de velocidad sea ya la estable del pozo, ¿sí? Como, bueno, ya hemos tocado, se puede hacer de diferentes maneras el tema o la optimización del nivel, sea niveles de fluido, sea manual automatizado, pero por sistemas acústicos, ya teniendo un sensor de presión de entrada, lo cual es muy, muy útil, donde también se considera la presión de casing en superficie, pues es una información más en tiempo real y más precisa. Y algunos sistemas también cuentan con lo que es la medición de caudal para ver esas reacciones en superficie, aunque, como ya decía Wilmer anteriormente, la medición de caudal, bueno, tiene digamos, sus posibles errores, especialmente cuando tenemos gas, tenemos sólidos, son bastante sensibles en ese aspecto. Vamos a otro caso, el cual sería data de yacimiento. Aquí el monitoreo nos ayuda es a obtener información del yacimiento para entender mejor cuál es su comportamiento y cómo pues diseñar los sistemas de levantamiento adecuados al yacimiento, o incluso pueden permitir realizar o planificar trabajos en el pozo, sea para hacer servicios de workover o cosas que necesitemos hacer para mejorar la productividad del pozo. Por un lado están las pruebas de restauración de presión, lo cual lo que normalmente se hace es cerrar el pozo y acumular los datos de presión en fondo para hacerlo normalmente es un periodo bastante prolongado,
y el ingeniero de yacimientos con esta información puede estimar o calcular datos ya a nivel de yacimiento, llámese permeabilidad, el daño de la formación, presiones de yacimiento o el tamaño, interferencia con otros pozos cercanos o vecinos, etcétera, ¿no? También otra forma de hacerlo pues, es la prueba de caída de presión, es decir, hacer lo que sería variar la velocidad en la PCP y por tanto variar el caudal para corroborar diferentes puntos de presión en fondo, y al tener pues, estos puntos de presión y caudal podemos pues, lograr obtener lo más útil, que es la IPR del pozo, la relación precisamente de producción caudal a nivel del pozo. Es muy importante esta actividad para comprender cómo es el IPR del pozo, dado que necesariamente puede variar en el tiempo o puede haber, digamos, diferencias a lo largo del tiempo, y es bueno tener esta información actualizada. Veamos otro caso, ya viendo el rendimiento de la bomba. Normalmente, teniendo caudal y velocidad, podemos conocer fácilmente lo que es la eficiencia volumétrica de la bomba. Sabiendo el tamaño del modelo de bomba, pues es sencillo obtener este valor. Dado o teniendo la presión diferencial de la bomba como dato adicional, nos da, digamos, una información suficiente para poder ya plasmar cuál es el punto de trabajo real de la bomba. La bomba, con la eficiencia, sabiendo la eficiencia, sabiendo la presión diferencial y conociendo el torque, pues presión diferencial y torque van de la mano, se puede estimar en qué punto de trabajo nos encontramos y si la bomba presenta, digamos, algún tipo de desviación. Ejemplo, puede tener un hinchamiento excesivo y el torque puede estar fuera de lo normal o de lo esperado, o la eficiencia puede estar por debajo de lo que estábamos esperando en ese punto de trabajo, y podemos, digamos, deducir que hay algún desgaste o puede ser desgaste en el elastómero, desgaste en el rotor mismo, y tengamos un escurrimiento alto. Ese es otro caso. Podemos también, en caso de observar, por ejemplo, torques más elevados, poder decir, bueno, estamos manejando una cantidad ya importante de sólidos, lo cual, digamos, está fuera del comportamiento normal de la PCP en ese punto. Adicionalmente, bueno, el torque nos permite directamente, ya esto sí es una acción, digamos, automática, poder proteger todo lo que es el sistema PCP, y básicamente nos enfocamos en la varilla, que digamos es un punto, digamos, débil o no es débil, la palabra no sería correcta, no sería débil, pero es un punto importante, porque puede llevar a fallas que no necesariamente tengan que ver con la bomba. Entonces, el variador sí permite hacer protecciones en función del torque directamente. Las vibraciones, bueno, es un tema bastante complejo, pero digamos nos puede dar una imagen de qué tan fuera de lo normal puede estar operando la PCP. No hay un criterio, digamos, fijo de cuál debe ser la vibración normal o a partir de dónde hay una condición normal. Sin embargo, por experiencia en diferentes campos, ya se observa que a partir de ciertas condiciones, llámese mal espaciamiento, daños en las varillas o presencia de gas o una falla inminente en la bomba, un daño en el elastómero, se empiezan a aprender cuáles son esos valores de vibración digamos, cómo se comporta la vibración cuando estamos cercanos o estamos presentando alguna de estas fallas. El diseño, bueno, de la PCP, el cual se basa mucho en información digamos, datos del pozo, se puede optimizar a través del monitoreo. En este caso, con todo el aprendizaje del desempeño de la bomba, yo puedo mejorar el dimensionamiento de mi bomba. Puedo seleccionar una bomba más pequeña, más grande, puedo variar las tallas de rotor, otros parámetros diferentes para poder mejorar el desempeño en el pozo, la vida útil. Y toda esta información es importante para poder predecir cuál es el comportamiento que voy a tener con un cambio en el modelo de bomba o en lo que mencioné previamente, ¿no? También a lo largo con lo que vimos anteriormente de la estimación de la IPR del pozo,
Dado que puede variar en el tiempo, yo puedo hacer también ajustes en el sistema PSP instalado para adaptarme a esas nuevas condiciones. La IPR puede variar, pueden deteriorarse, digamos, en el tiempo por daño. Puede haber, en caso de cuando exista ese recobro secundario, puede incrementarse por el aumento de agua. También podemos tener variaciones en la cantidad de gas en el GOR y en el mismo porcentaje de agua pueden variar en el tiempo. Entonces, todas esas variaciones en el tiempo podemos atacarla con teniendo buena información sobre cuál es el desempeño de la bomba previamente. Y finalmente, bueno, otro de los casos que queremos tocar es lo que es la prevención y el análisis de falla. Existen evidentemente fallas que van a ser, digamos, inevitables, van a ocurrir en un momento determinado. Lo que nos permite el monitoreo es irlas prediciendo y, por un lado, atacarlas de manera predictiva o ir ya planificando el servicio a pozo que necesitemos de forma oportuna para evitar pérdida de tiempo y pérdida de producción, por tanto. Sí hay fallas que se pueden atacar y, digamos, de manera puntual desde superficie. La primera y la más obvia es evitar el pump-off o el trabajo en seco. Con un buen monitoreo del nivel de fluido, con un buen monitoreo, o presión de fondo si la disponemos, podemos saber si el fluido está muy cerca de la bomba y realizar los ajustes necesarios para evitar que la bomba trabaje en seco, que en el caso de la PSP es uno de las fallas más, digamos, que no pueden ser, digamos, de alguna manera evitadas. Una vez que la PSP trabaja en seco y se quema, es algo que ocurre en un periodo corto de tiempo y ya después no hay manera de recuperar la bomba, ¿no? Para el tema de, por ejemplo, los sólidos, sí existen, el monitoreo nos permite, bien sea ajustar los parámetros de operación, pero también programar operaciones de flushing o de limpieza de forma preventiva y no ya reactiva posterior a la falla, sino hacerlo con tiempo. El monitoreo nos ayuda a atacar estos inconvenientes. También el tema del gas, por ejemplo, si ya el monitoreo nos arroja que estamos viendo una cantidad excesiva de gas, puedo tener acciones, bajar la velocidad de la bomba, etcétera, para atacar esta condición y evitar una falla, a pesar de que sacrifique temporalmente o sacrifique, digamos, la tasa de producción, digamos, líquida que tengo en superficie, pero puedo darle un mayor tiempo de vida útil a la bomba mientras programo ya un servicio o otra actividad o bajar un completamiento con accesorios o con un sistema que esté, digamos, designado o una tecnología especial para manejar gas, ¿no? Ya una vez que la falla ocurrió, ahí sí, digamos, ya no tenemos o no podemos prevenirla como tal, pero sí la información del monitoreo es sumamente útil para el análisis de falla. Muchas veces, pues la evidencia física que obtenemos en los pozos al momento del pooling nos dan pistas, nos dan datos, pero no nos permiten corroborar lo que siempre mencionamos que es el modo de falla, el mecanismo de falla, que va desde la causa principal, cómo se desenvuelve ese mecanismo y llega a la falla final. El monitoreo nos permite darnos pistas fundamentales para determinar si hay una condición determinada, llámese gas, llámese sólidos, llámese, bueno, cualquiera de los casos que podemos conocer, que pueden desencadenar una falla que nos va a dar la evidencia que vamos a obtener luego en el tear down o en la recuperación de los equipos de fondo. Entonces es importantísimo tener todos esos datos a la mano en paralelo a la data, digamos, llamémoslo así, material o data física, ¿no? De la evidencia que vamos a obtener del diferente poolings y los tear down, que serían los cortes de la PSP cuando se realizan. Bueno, ¿cuál es la mejor práctica de monitoreo? Pues esta es una pregunta bastante amplia. Aquí no existe una sola respuesta. Depende de muchos aspectos y aquí nos vamos a la mayoría de aspectos económicos, gastos, digamos, llamémoslo CAPEX, OPEX, o sea, gastos de compra de equipos. Evidentemente, si queremos un sistema PSP ultra, llamémoslo así, automatizado con sistema de monitoreo en tiempo real con sensores de fondo, pues evidentemente hay un costo que hay que incluir en la instalación inicial.
estos equipos pues, tienen un costo importante y hay que considerarlos si son válidos para la operación. Ya a nivel de OPEX, aquí, bueno, depende de la forma en que hagamos el monitoreo. Pues evidentemente, si lo vamos a hacer de una forma manual, llamémoslo así, pues el personal que va a estar día a día haciendo la toma de niveles o registro de datos en el pozo, en el variador, o si tenemos datos en el variador, descargarlos, todo eso pues, es gasto operativo. Igualmente, aún así, si tenemos un sistema automatizado, pues tenemos que mantener los sistemas de análisis de datos, tenemos que tener analistas de datos o personal, digamos, que conozca la operación para tomar toda esta información, analizarla y tomar decisiones. Todo eso también influye en el costo operativo de la información. Y pues analizar cuál es el valor que me agrega esto a mi operación. Normalmente cuando hablamos de valor hay que verlo a largo plazo. El dato que se recolecta puede no necesariamente darte información para el día de hoy, para el día de mañana, pero puede darte información a futuro para hacer mejores diseños, para hacer mejor selección de equipos. Y esto hay que verlo, por eso, en una perspectiva bastante a largo plazo. Igualmente, si reduces fallas, también son cosas que se evalúan a largo plazo. Entonces, el costo-beneficio, pues hay que evaluarlo con una perspectiva bastante amplia, ¿no? Confiabilidad, ese es un punto súper importante. Mejorar la confiabilidad del sistema, pues es fundamental. Pero también la del sistema de monitoreo, el monitoreo que tenga. Entonces, en este punto, si tengo un sistema de monitoreo muy sofisticado, pero tiendo o puedo tener fallas en el mismo, tengo que tener un plan, llamémoslo así, plan B o plan de seguimiento alternativo para no dejar, digamos, la PSP operando, digamos, sin ninguna información, porque tampoco eso es, o eso nos podría ocasionar otra falla y sería, pues, digamos, peor el remedio que la enfermedad, podríamos decir. Entonces es importante tener, digamos, el plan B a la mano en caso de que un sistema de monitoreo falle. Puede fallar, ejemplo, un sensor de fondo en un momento determinado, puede haber un fallo en el cable, en la transmisión, y me puedo quedar sin información de fondo. Tengo que tener disponible un plan B para, por ejemplo, poder tomar un nivel de fluido si en el pozo determinado, que es donde falló el sistema de monitoreo. Es muy importante todo esto en general. El monitoreo, como les decía, es una relación beneficio-costo, entonces depende mucho de la operación, de digamos, el contexto de la operadora y aquí no hay una respuesta única a todo. Tenemos que analizar pues, el contexto completamente y cuál es lo mejor para nuestros campos, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, bueno, hemos visto la optimización de la producción, monitoreo de caudal con niveles de fluido. Aquí resalto un punto que habló Wilmer sobre el momento en que yo tomo el nivel de fluido versus el momento en que yo evalúo el caudal con una prueba de producción. Es importante que sea en el mismo punto para obtener ese valor, digamos, instantáneo, pero que se corresponda uno con el otro para hacer una evaluación correcta, ¿no? La protección de los equipos, bueno, eso lo hemos visto, un parámetro fundamental el torque y el otro el nivel de fluidos. Digamos, el torque para proteger tanto bomba, pero también pensando mucho en el sistema de varilleo o de varillas. Y nivel de fluido para proteger el fatídico, llamemos, evento de trabajar en seco para la PCP. Bueno, el análisis del rendimiento, tanto para el sistema como para el yacimiento, bueno, ahí tenemos todos los parámetros disponibles, de los cuales destacamos pues, velocidad caudal. La presión de entrada le damos un valor muy importante para la medición, porque es una información súper importante, sea vía nivel de fluido, sea vía sensor de fondo, para analizar el verdadero rendimiento de la PCP. El análisis de falla, que como les comentaba, pues no solo veamos el monitoreo como algo puntual digamos, para el día a día o para prevenir fallas, también para analizar los sistemas que vamos a bajar posteriormente y evitar fallas ya futuras, ¿no? Digamos,
el diseño de los siguientes sistemas PCP que vayamos a dar en un pozo. Por eso el análisis de fallas es muy importante para tomar acciones al respecto. Y finalmente, bueno, no olvidemos las cosas que no se pueden medir. Quizá en este webinar no tocamos mucho estos puntos, pero a nivel de monitoreo se hacen observaciones, como decíamos, que no pueden ser cuantificables numéricamente, como puede ser un ruido, como puede ser una observación o algún aspecto que no sea cuantificable, pero nos puede dar pistas o nos puede dar alertas para tomar acciones. Entonces, no nos olvidemos de esa parte también, que también es muy importante. Ya para concluir, hacer una pequeña recapitulación. Bueno, hay muchas cosas que se pueden controlar y registrar. Eso, ya vimos todo lo que está disponible. Hemos visto cuáles serán las, digamos, mejores prácticas en cada caso y con todas las opciones que hay disponibles. Como les decía, no hay una mejor práctica en general. Va a variar mucho, como les decía, del costo-beneficio que me va a aportar cada una de las formas de medir las cosas. La mayoría de ellas, como les decía, pueden añadir valor a sus operaciones, algunas más que otras. Por eso la evaluación debe ser caso a caso. La cuestión de determinar qué nivel de monitoreo agrega a sus operaciones, ahí es la decisión particular de cada quien, como les decía. Luego, los datos solo son valiosos si se utilizan. Aquí sí queremos decir que yo puedo tener una cantidad de datos infinita, tiempo real, medida segundo a segundo, pero si no tengo la capacidad o la disposición para analizarlos y evaluarlos, puede que sea un gasto innecesario. Entonces hay que tomar estas decisiones considerando todas las actividades que hablamos para no solo prevención, análisis de fallas, para poder tomar toda esa data y sacarle, o digamos, exprimir la data que tenemos disponible. Es importante tener en cuenta y entender lo que son los sistemas de medición y qué nos pueden dar, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus aportes, ¿no? Entender mucho cuál es la precisión. Aquí, por lo menos, comentamos lo del tema, la comparación típica, nivel de fluido versus sensor de fondo. Puede ser un ejemplo. Aquí, evidentemente, un nivel de fluido acústico pues tiende a tener un grado de error un poco más alto. Entonces, en función de esa precisión que yo tenga en la medición, también debo actuar consecuentemente en mis acciones y en mis, por ejemplo, parámetros deseables de operación, porque tengo una incertidumbre ahí asociada, ¿no? Y haciendo como un resumen de mejores prácticas en general, pues sencillamente si se puede medir, es bueno tener un registro, es bueno tener caudal, velocidad, torque, niveles como las más importantes. No solo el registrarlo, sino tener una manera de percibirla o apreciarla en el tiempo, ver tendencias, ver máximos, ver mínimos, esos puntos son importantes para analizar. Siempre pues lo de mantener un nivel de fluido sobre la bomba es fundamental. Aquí posiblemente no, vamos, lo veamos en alguna pregunta, no lo hemos visto todavía, pero una típica pregunta es ¿cuál es el nivel óptimo? Y aquí es una pregunta, y me adelanto quizá un poco, no hay una respuesta única para este punto porque depende de, digamos, la frecuencia de monitoreo y la capacidad que yo tenga para accionar sobre eso. Si yo tuviera, por ejemplo, un sensor de fluido conectado directamente al variador y una función, o puedo automatizarlo, perfectamente puedo colocar un módulo de control que permita bajar la velocidad o apagar la PSP en función de la presión y puedo ir a valores muy bajos. Ahora, si tengo el caso totalmente extremo de que tengo un sistema para nivel de fluidos y voy al pozo una vez al mes, pues evidentemente no puede ser el mismo parámetro de nivel de fluido en ambos casos. Pues evidentemente en un caso donde tengo un monitoreo muy lejano uno del siguiente, pues tengo que tener digamos, un factor de seguridad más elevado. Lo que les comentaba anteriormente, tener un plan de respaldo es importante.
si puedo tener un sistema de instrumentación muy sofisticado, pero debo tener pensado que ese sistema también puede tener fallas. Entonces tengo que tener el plan B a la mano. Registrar suficientes datos para ayudar al análisis cuando sea necesario. Aquí siempre tener la información, digamos, completa a la hora de hacer el análisis de falla. Siempre es bueno no obviar información de datos de producción que son súper importantes. Y finalmente, comprobar o hacer una especie, digamos, de retroalimentación de la información que yo utilicé como, llamémoslo así, supuesta para hacer las simulaciones. Normalmente en las simulaciones se tienen datos que son, sí, medidos, pero se tienen también datos que son supuestos, correlaciones, por ejemplo, propiedades de fluidos que no son, de las cuales no dispongo. Y los diferentes software de diseño pues utilizan correlaciones. Estas cosas son corroborables, digámoslo así, con la data real y se pueden ajustar o adaptar para tener una lectura mejor de lo que es nuestro yacimiento, nuestro pozo y nuestro sistema PCP como tal. Bueno, aquí concluimos el webinar de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. En este momento, no sin antes, les voy a pedir un breve favor va a haber una encuesta que voy a colocar en el chat donde vamos a preguntarles, bueno, cómo les fue en el webinar de hoy. Y muy importante, queremos saber de ustedes qué tópicos, temas les interesa para próximos seminarios. Nos interesa mucho esa información para preparar los próximos webinars que normalmente estamos haciendo de forma aproximadamente mensual o bimensual, dependiendo de la época del año, pero nos basamos mucho en su digamos, información para hacer webinars que sean, digamos, agradables para ustedes, ¿sí? Y de temas que sean relevantes para su operación. Entonces, en unos segundos les voy a colocar en los anuncios esta cuestión. Vamos a leer ya preguntas. Voy a pedirle a Wilmer si me puede ayudar con la primera. Te voy a colocar en vivo. Y la primera pregunta que veo aquí, en su experiencia realizan corroboraciones empíricas de la información previo a un ajuste de régimen basados en cálculos de torque hidráulico. Interesante. Interesante. Esta vendría a ser casi aquel punto que mencionamos en la presentación en la que nosotros tenemos que ubicar el punto sobre la curva de desempeño de la bomba. Lo ideal sí, que sea empírico, que sea una manera que se haya tomado valores y luego poderlas sobreponer sobre la curva de performance del pozo, de la bomba, disculpe. Creo que sí podemos evaluar cambios de régimen, entendiendo régimen como cambios de velocidad del equipo, ¿no? Y podemos hasta evaluar con ese cambio de régimen, podemos evaluar algunas pruebas multitasa, podría ser. Me estoy imaginando la situación que planteó la pregunta. Podrías empíricamente tratar de estimar cuánto va a producir la bomba en función a un torque, porque el torque está asociado al delta P de la bomba. Entonces tú podrías, si conoces algo del pozo y conoces cómo es el comportamiento del IP del pozo, podrías estimar algunas pruebas o algunas tasas asociadas a ese cambio del torque. Creo que vendría siendo, Miguel, y me ayudas allí, sería algo así como cuando tú controlas el pozo por torque. Esa aplicación que hay con presión de fondo y torque, que tú puedes Sí. subir o bajar la velocidad, cambiar el régimen de la bomba y controlarlo. ¿Sí?
Sí, también yo entiendo un poco que lo que refiere es el hacer el famoso match de las condiciones, digamos, esperadas versus las condiciones reales y hacer los ajustes, que es parte de lo que mencionábamos en algún punto, ¿no? Algo así. Sí, por eso habla de cálculos de torque hidráulico. Voy a tocar la siguiente pregunta. Nos dicen, en su experiencia, ¿el torque límite en el variador debería ser solo para prevenir la pesca de varilla o lo han utilizado basado en el cálculo de torque a sumergencia cero? No realmente. A ver, vamos a tocar varias cositas aquí. Yo normalmente lo veo o lo planteo de la siguiente manera. El sistema, digamos, tiene tres puntos importantes para evaluar el torque. Por un lado está el torque en la bomba, por otro lado está el torque en la varilla y seguidamente está incluso el torque en el equipo de superficie. El equipo de superficie, digamos, sería el más obvio, dado que él no solo tiene controles de torque, sino tiene control de amperaje. Entonces, evidentemente va a ser muy difícil que se exceda la condición de operación para un motor. Puede estar, digamos, trabajando a un 100%, pero si no tiene disponible la energía, pues no va a superar ese valor. Sobre la varilla, aquí voy a hacer dos aclaraciones. Normalmente uno hace un setting en función de torque límite para la resistencia de la varilla en una condición de trabajo continuo, que puede ser por recomendaciones de fabricante alrededor de un 80% del máximo de la resistencia de la varilla. Eso, diferentes fabricantes tienen diferentes o criterios más o menos alrededor de ese valor. Sin embargo, hacemos la aclaración que no es lo mismo torque y esfuerzo. El esfuerzo es el, digamos, el punto que nos va a determinar si la varilla va a fracturarse o no. Y es una función de dos componentes que tenemos en cualquier PCP. Pues una es el torque, que nos genera un esfuerzo cortante, y el mismo peso de la sarta de varillas más la carga axial de la bomba nos genera una carga axial que también genera un esfuerzo de tracción. Esto es lo que llamamos típicamente esfuerzos combinados, y los diferentes software de diseño nos permiten estimar ese valor. Entonces, no siempre hay que irse al límite de torque que nos da el fabricante para la varilla, porque puedo tener un sistema PCP bastante profundo donde a pesar de no exceder el torque límite de la varilla, sí puedo estar excediendo un valor de 80 o 60 o 90 o 100% en términos de esfuerzo. Entonces, eso hay que, digamos, determinarlo en el diseño y posteriormente hacer el setting adecuado en el variador. Puedo dar un ejemplo, digamos, rudimentario. Una varilla, ejemplo de 1 pulgada, puede darnos en grado de convencional, no grado especial, unas 1100 libra-pie. El 80% de este valor pues van a ser 880. Pero si es una sarta, ejemplo, de 2000, así 2000 metros o 6000 pies, algo así, puedo tener una componente de carga axial importante que haga que el esfuerzo, llamémoslo, de 80% no se correlacione con ese 880 de libra-pie, sino puede ser un valor menor. Entonces, tengo que tener eso en consideración en el setting. Y finalmente, para redondear la pregunta, que creo que me extendí un poco, la parte de la bomba no es menos importante, porque en muchos casos tengo sistemas que no están tal vez, llamémoslo así, sincronizados, equipo de superficie, varilla y bomba PCP. Puedo tener un sistema de superficie muy robusto, una varilla no tan robusta y una PCP robusta. En ese caso, la varilla va a ser el punto, digamos así, entre comillas, débil de esa configuración. O puede ser viceversa, puedo tener un sistema grande en superficie, puedo tener unas varillas también robustas, pero una PCP pequeña. En ese caso, el torque que yo quiera setear en el variador puede estar más en función de la bomba que de la misma varilla, porque puedo tener una varilla operando en un punto deseable de trabajos, puede estar un 50-60% de esfuerzo sin problema, pero la PCP en ese punto puede que represente un 100-120% de su operación. Entonces, estoy poniendo a la PCP a operar en una condición que no debo. Que ahí es donde sí entra lo que colocas en la pregunta, de basarse en torque a sumergencia cero. Eso sería más como para verlo desde el punto de vista de la PCP, ¿no? Ahí creo que respondimos bien a la pregunta. Bueno, Wilmer, ahí te voy a dar la siguiente.
que trata bueno, justamente lo hablé yo un poquito, pero a ver si tú lo complementas más, que sobre el nivel de, qué nivel de sumergencia es recomendable para evitar que la bomba trabaje en seco y sufra un daño irreparable. Hay variación, y adicional a la pregunta, ¿hay variación en términos de profundidad o productividad del pozo? Buenísima la pregunta. Ya lo había tocado, pero si la puedes ampliar un poquito más. Sí, Miguel, gracias. Miguel la atacó en su presentación, pero esta pregunta está asociada también al tipo de campo, yacimiento, producción, ¿no? El nivel mínimo, todos los fabricantes tienen un valor mínimo de sumergencia. Muchos hablan de 100 pies como un valor ya crítico. Estaríamos hablando de 30 metros de sumergencia, ¿no? Dependiendo de lo que tengas instalado como equipo de medición o registro de presión de fondo, puedes bajar con seguridad un poco más este valor. Yo he trabajado en condiciones de operación con sumergencias muy críticas en pozos de alto contenido de gas, pero tenía monitoreo en tiempo real, entonces puedes manejar ese valor mucho más bajo y puedes explotar al máximo el IP del pozo, o puedes tener el mayor recobro de ese pozo. Pero donde no tienes un monitoreo constante o con un sensor de fondo que transmita al menos la presión de fondo, no necesitas todas las variables, es difícil que uno pueda extender a un valor más alto la sumergencia. Creo que con 100 ya es crítico si no tienes un tiempo real o un sensor de fondo. Con 100 pies de sumergencia ya es crítico. Porque algunos pozos pues fluyen constantes en el tiempo. Ahí van declinando en el tiempo, pero es progresivo y uno se va ajustando a ellos. Pero hay otros pozos, cuando hay producción de sólidos, que no avisan. Y podemos ver que las PIP se van en caída brusca y la bomba puede trabajar en seco. Otra es los pozos que producen mucho gas, tener mucho cuidado con las presiones de casing. A pesar de que tú tengas instrumentación y todo en tiempo real para monitorear la sumergencia, tienes que tener mucho cuidado con la presión de casing porque es la que viene a dominar lo que es la sumergencia. Y si el pozo produce mucho gas, como pasa en algunos campos, donde la tasa de gas es tal que presuriza el casing, y si el pozo no tiene energía para contrarrestar esa presión, es capaz que la presión del gas haga un efecto émbolo, empuje lo que quede de columna de líquido y la bomba trabaje en vacío. Y la presión de fondo en el sensor puede ser alta. Y el sensor dirá, tengo mucha presión, pero el sensor no sabe discernir si es gas o es líquido. Él lee un valor, es presión. Y entonces puede tener esos picos de presión alta, pero estás en pump-off porque se quedó la válvula y el casing cerrada, un ejemplo. Entonces es importante saber interpretar esa parte, y mi recomendación sería, si no tienes tiempo real, ya trabajar con 100 pie es de cuidado. Si tienes tiempo real, mucho cuidado con la presión de casing, y ya que el sensor no sabe discernir qué fluido está incrementando la presión. Eso es mi experiencia. Nos ha pasado con monitoreo en tiempo real y altas presiones de casing. Bueno, hay otra consulta. ¿Recomiendan un drawdown límite para evitar daños asociados a presencia de gas o sólidos en la bomba con los daños asociados a esto? Bueno, esta es una pregunta bastante buena. Está mucho más relacionado con temas de yacimiento, lo cual, digamos, nosotros no vamos a atacar tanto. Pero, digamos, desde el punto de vista del sistema PCP, en cuanto a gas, sí te podemos comentar que el punto importante para el manejo de gas en sistemas PCP es un parámetro que es calculado más allá de ser medido. Nosotros sí tenemos en medición el volumen de gas que estamos registrando en superficie. A un punto importante, no siempre se registra en superficie la diferencia gas en tubería, gas en anular, lo cual sería ideal por lo menos para estimar
la separación de gas, el cual es un punto que se calcula en los diferentes software disponibles. Adicionalmente, bueno, uno a partir de ahí, en función de la cantidad de crudo, uno estima la relación gas-petróleo. Y aquí sí hay un paso que es dependiente mucho de la presión de entrada a la bomba, que es estimar cuál es la cantidad de gas libre en términos de fracción de gas disponible a la entrada de la bomba. Este punto, usualmente en PCP queremos no exceder un valor de 30%. Para sistemas PCP, llamémoslo así, convencionales, o ya si tenemos un sistema en PCM, se llama PCM Slugger, que son regulados hidráulicamente, ahí sí no tendríamos este inconveniente. Entonces, debemos preliminarmente hacer una estimación de cuánto sería la condición dada en el software de diseño para saber qué cantidad de gas libre sería como mi condición límite. No va a haber un valor fijo de decir a 200 pies de sumergencia voy a tener 30% de gas. No existe esa relación lineal porque depende de varios parámetros en conjunto. Depende de las presiones en fondo, por un lado, pero también depende de la cantidad de gas. Entonces, en el software de diseño yo puedo hacer, digamos, un barrido de simulaciones para decir, en esta condición de presión o de nivel de sumergencia y la cantidad de gas, digamos, de valor de gas, relación gas-petróleo que tenga en el pozo, podría ser una estimación de que estoy llegando a ese límite y tomar acciones. Y por otro lado, en cuanto a los sólidos, esa sí es una pregunta bastante más amplia y está relacionada mucho más al yacimiento. Lo que se suele hacer para estos casos es hacer un aprendizaje, son consideraciones ya empíricas de cuál es la respuesta del pozo a un determinado drawdown. No hay incluso en campos, en mismos campos, digamos, en campos, en un mismo campo, en diferentes pozos no existe una respuesta igual, porque estamos hablando de condiciones del pozo que pueden ser variantes desde la perforación, incluso desde la forma desde el cañoneo. Hay diferentes cosas que van a afectar este punto. Entonces no hay una respuesta única para decir el nivel de drawdown debe ser un tanto por ciento o en una sumergencia para evitar un ingreso de arena. Va a haber un pozo donde sea un valor y va a haber otro pozo donde sea otro. Entonces es un aprendizaje continuo en ese aspecto. Vamos, creo, a una pregunta más. Si quiere, Wilmer, creo que también tú podrías tocarla. La consulta es si tienen experiencia en generar un lazo de control automático basado en el consumo de torque, es decir, RPM versus en función del sea consumo. Me imagino que lo enfocan en torque, pero bueno, se refiere al consumo también en amperaje del variador. O no sé si tienes... Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de operar pozos que tienen el control de torque como una limitante para las RPM, ¿no? Sí se hace en lazo de control, pero a veces, dependiendo de la condición de operación del pozo, es mejor no tenerlos. ¿Cómo me explico? Puedes tener un lazo de control de las RPM en función del torque, pero el pozo produce a baches de gas. Un ejemplo. La columna de ese pozo particular va a dejar de pesar en algún punto de la producción, vaya a dejar de pesar porque viene un bache de gas. Entonces la columna se hace más liviana, el torque cae. Y el control del pozo capta esa caída de torque. Pero cuando el pozo fluye sin gas o con menos gas, ese torque incrementa. Entonces, el seteo se hace un poco difícil de mantener. Tendría que tener mucho tacto el que configura el BFD y hace el lazo de control para evitar que el pozo esté subiendo y bajando velocidad por una variación de torque que podría operar continuo. El torque en un pozo con alta tasa de gas puede ser errático. No necesariamente es un problema de fondo, es un problema de fluido como tal, o de carga hidráulica, pero no es un problema de fondo en la bomba o del equipo de superficie. Entonces, yo creo que el que haga el lazo de control debe tener mucho tacto en establecer ese rango, dónde controlo velocidad por torque y dónde no.
¿Sí me explico? Creo que es lo que quiere consultarme el yo asistente. quería agregar ahí un caso de si hay fabricantes de variadores, los cuales hacen, es algo bastante complejo porque depende de mucho cálculo y es en función del torque hacer una estimación de lo que es el nivel de fluido. En esos casos, lo que se le hace es básicamente al variador introducirle una serie de parámetros bastante amplios, desde información del yacimiento, de la IPR, curva de banco de la PCP, y es un sistema también un poco que se retroalimenta, es decir, no es únicamente que él estime el nivel y ya, o sea, él necesita también una especie, digámoslo así, de corroboración de datos y se puede hacer tomas de niveles acústicos o incluso con bueno, si tuviéramos el sensor de fondo no lo necesitamos, pero con nivel acústico se le puede introducir la data y que él haga como un ajuste de sus parámetros internos para que ajuste ese valor al valor real. En ese caso, al estimar el nivel, él puede hacer un control de velocidad por nivel de fluido. Esa es una aplicación también interesante. Sí la hemos utilizado directamente y, digamos, tiene su funcionalidad, pero es muy importante dos cosas que les dije. Uno, la data, que sea bien precisa y sea bien cargada en el software. Y lo otro, que se le dé la retroalimentación me parece importante porque puede, digamos, haber desajustes en el pozo, puede el pozo estar produciendo más gas, menos gas, pueden haber variaciones en el pozo y hay que debemos tener tratar de corroborar ese valor con cierta, no voy a decir una frecuencia diaria, pero una frecuencia aceptable mensual o con cierta regularidad, llamémoslo así, no olvidar, no dejar solo a ese valor como único valor confiable, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, creo que hagamos esta más. Wilmer, si conoces, aquí nos hablan de si existe alguna forma de medir el esfuerzo axial a nivel de la cabeza del sensor. Me imagino que se refiere a tal vez en la barra lisa o en alguna parte del cabezal. No sé si tú conozcas algún sistema de medición en ese aspecto que hayas probado. Yo de mi parte sí no Yo lo tengo. tampoco. Sería una celda de carga, pero no la hemos usado primero por la forma que rota, pues, y es difícil de poderla instalar. No la conozco, no he tenido experiencia con algo así, de que puedas medir la carga axial en dinámico del equipo. Creo que la hay en los cabezales a nivel de la grapa, pero no la he usado nunca. Sé que sí existe algo de celda de carga a nivel de la grapa arriba en el cabezal. Y gira, pero tiene un swivel y todo, pero detecta la carga axial de la celda de varillas. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos otras preguntas. Si hay una pregunta ya a nivel general, nos preguntan si el webinar queda disponible offline. Claro que sí. Aquí les recuerdo dos cositas, bueno, ya para ir también cerrando. El webinar o todos los webinars de PCM los tenemos disponibles, bueno, en la plataforma de YouTube y los pueden acceder vía nuestra página web pcmals.com, donde tienen una sección a la parte derecha que se llama Education o Educación si lo ven en idioma castellano, y ahí están listados, entran en la parte de webinar y ahí podemos ver no solo este webinar que estamos actualmente, sino todos los webinars que hemos lanzado de PCM, ya creo que van alrededor de 5 o 6, y los futuros también van a quedar ahí guardados para el acceso de cualquiera en cualquier momento, lo pueden ver en cualquiera de sus dispositivos. Entonces, nuevamente les agradecemos la presencia, agradecemos las múltiples preguntas, muy interesantes todas. También les recordamos el cuestionario que les envié, lo vuelvo a repetir en el chat, para que nos indiquen qué tal nos fue con este webinar y qué temas, qué cosas les interesa a futuro, porque la idea es
como les decía, hacer cosas interesantes para ustedes que les aporten valor a sus diferentes operaciones. Wilmer, ¿tienes algo ya para ir cerrando o para despedirte? Solamente pedirle muchas gracias a todos los usuarios que atendieron nuestro webinar. Está más decir que estamos a la orden. También nos pueden escribir preguntas muy específicas. Nosotros podemos tratar de sacar el tiempo para contestarlas. Así como nos ha pasado en los primeros webinars, Miguel, hemos tratado de apoyar a algunos usuarios que asistieron a los primeros webinars. Paul, Miguel o yo estamos dispuestos a ayudarlos. Y bueno, está de más decirle que muchas gracias. Y nos vemos pronto. Perfecto, bueno, de mi parte también para agradecerles nuevamente. Estamos a su disposición y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias.